Buenas tardes, estamos en otro programa de Aten Capital, Les Canta las 40 XL. Mi nombre es Angélica Cano y hoy estamos con el compañero, profesor de Historia, Mauricio Suraci, profesor de Historia de América del Sur. ¿Es así, Mauricio? Desde América Latina, sí. Buenas tardes a vos y a todos los que nos escuchan. Y muy agradecido por la invitación. Bueno, lo invitamos hoy, por supuesto, como profesor de Historia, porque estamos en el marco de un gran plan de lucha, una importante resistencia al ajuste a la universidad. Así que les proponemos que se queden a escucharnos hoy porque nos va a contar cuáles son las condiciones de trabajo y la situación política de la universidad, particularmente en el Comahue. Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, como les decíamos recién, estamos con el compañero Mauricio Suraci, que es afiliado a ADUNC, también fue parte de la lista, de la minoría de ADUNC, que hubo elecciones. También fue un hecho interesante, porque hace mucho tiempo que no se ganaba una minoría. Mauri, yo te voy a decir Mauri porque, bueno, quizás si alguien conocido está escuchando, lo conocemos como Mauri. Contanos cuál es la situación de la universidad. El 2 de octubre hay un paro muy importante, una marcha nacional. También la CETERA acaba de anunciar que va a movilizar, que va a parar y movilizar, lo cual es importante. La CGT también llamó a movilizar, aunque no llamó a parar. ¿Y qué situación están viviendo ustedes como trabajadores de la universidad? Bueno, para hacer un poquito de historia en relación a esta situación, deberíamos decir que la situación presupuestaria de las universidades no venía bien a fines del año pasado, venía seriamente deficitaria, pero a partir de la llegada del gobierno de Milei y la aplicación de este ajuste tan severo a muchas instancias del Estado, la situación presupuestaria se tornó crítica. Recordarás que comenzamos este año con clases públicas, con asambleas, con actividades interclaustros, y todo ese proceso de discusiones, de coordinación entre los sindicatos, las federaciones y una coalición sindical, un frente sindical a nivel nacional, que en diálogo con el Consejo Interuniversitario Nacional, convergieron en la realización de la marcha del 23 de abril. Una marcha enorme. Sí. Mauri, cuando vos decís que no venían bien, nosotros desde afuera, yo que estoy de afuera de la universidad, vemos que venía una tendencia privatizadora o de injerencia de las empresas privadas en algunas carreras, que son las que pareciera que tienen más banca, qué sé yo, ingeniería, las que están más ligadas a la producción de petróleo, y un gran vaciamiento de las otras facultades. ¿Esto es así o...? Sí, es una realidad que no es coyuntural, digamos, es como un rasgo, me parece, de muchas universidades que tienen la posibilidad de prestar servicios al sector privado. En particular, en nuestra universidad, está claro que ingeniería tiene puesto los ojos porque, es un espacio que brinda servicios, muchos servicios, al sector petrolero. Vaca Muerta aquí es la vedette de la economía a nivel nacional, de manera que hay toda una serie de actividades que están en relación al sector privado. Pero esa plata no viene del presupuesto público, no, sino del privado. Por supuesto, ahí vale la pena aclarar que el presupuesto de las universidades en general es un presupuesto que lo componen básicamente dos grandes áreas. La masa destinada a salarios, que representa un 90% más o menos, y los gastos de funcionamiento, que están entre un 7 y un 10% de ese presupuesto total. Cuando yo decía que el desfinanciamiento del sistema universitario no es reciente, me refería principalmente, o por lo menos lo que yo vengo siguiendo con alguna atención, es el deterioro salarial, digamos, ¿sí? En las universidades nacionales, para que tengas una referencia, el último mejor salario se registra en el 2015. Cuando digo el mejor salario, me refiero a la capacidad adquisitiva, ¿no es cierto?, claro, del salario docente universitario. Es decir, que
estamos cerca de algunos autores lo proyectan un poco más atrás, señalan que entre 2013 y 2014 se registra la mejor erogación salarial, pero bueno, en definitiva, un punto intermedio sería hace una década que el salario de las y los docentes se viene deteriorando en su capacidad adquisitiva. Pero ese deterioro se aceleró y mucho a finales del año pasado. Respecto de los gastos de funcionamiento, que te decía, digamos, representan este 10% del presupuesto. Que ahí que entra luz, gas... Servicios, exactamente, algunos impuestos y, por supuesto, vamos a encontrar que tiene que ver con las actividades de investigación, que tiene que ver con tareas de bienestar social, con becas, de manera que el reclamo de inicios de año tenía que ver con el presupuesto que implicaba o ponía en primera plana las dificultades que tenían las universidades para pagar servicios tan básicos como la electricidad o el gas, que sufrían ese tarifazo, por supuesto, pero iba mucho más allá de eso. El reclamo tenía que ver con el salario de docentes, con el salario de los no docentes, con las becas, con el funcionamiento de las residencias universitarias, del comedor, con investigación. Pensá que investigación no es una tarea extra o una tarea que se paga por fuera del salario. Son tareas que junto a la docencia desempeña la gran mayoría de las y los docentes que tienen por lo menos una dedicación parcial. Que ¿no? Es obligatorio, o sea, uno exactamente. En su salario tiene que realizar esa tarea de investigación. ¿Es así exactamente. Eso? Y desde este principio de año fueron congelados, digamos, el financiamiento a nuevos proyectos, no se abrió convocatoria a nuevos proyectos, se cortó los apoyos económicos a los proyectos de investigación en curso. Por ejemplo, puntualmente, cualquier proyecto de investigación que tiene 3, 4 o 5 investigadores en el área de humanidades o sociales recibía un apoyo económico en concepto de viáticos para asistir a eventos académicos, viajar a un congreso, viajar a una jornada de trabajo. En general, los investigadores, las investigadoras presentan allí el resultado de sus trabajos, discuten sus trabajos, los someten a evaluación de pares, lo cual de alguna manera dinamiza la carrera docente y tiene que ver con el desarrollo de la carrera docente. Mauri, bueno, eso está interrumpido. Pensando en las personas que están escuchando, que quizás no son del ámbito universitario, pueden pensar que esos montos son... por ahí me contó un pajarito, que por ejemplo en algunos proyectos estamos hablando de 30.000 pesos, o sea, de sumas que son, no sé, que no alcanzan para nada. Recuerdo un proyecto de extensión que la suma que daban para todo un año de funcionamiento eran 30 y pico mil de pesos. Estamos hablando de sumas muy bajas, no piensen, digamos, que hablamos de millones y millones para trabajos de extensión, de cuánta plata estamos hablando, no sé, un trabajador con una dedicación simple. Un profesor. Pongámoslo en términos más generales. Casi el 80% de la planta docente está por debajo de la línea de pobreza. Bueno, ese es un dato, digamos. El 80% entonces de la línea docente, de la planta docente está por debajo de la pobreza. Sí. En la universidad. Incluyendo, y quizás un porcentaje menor, pero debe estar entre el 65 y el 70% de las no docentes, también está por debajo de la línea de la pobreza. Es gravísimo. Y estamos hablando de la línea de la pobreza y no la canasta familiar, que es lo que debería ganar un trabajador para vivir en una provincia, bueno, alquileres, todos precios petroleros. Sí, ahí hay dos cosas que decir, digamos. Recordarás que en julio, resultado de esa marcha masiva, más de 1 millón de personas en la calle, el gobierno cedió ante el reclamo, ni siquiera sectorial, diría social, respecto de acompañar o actualizar el presupuesto universitario, y erogó un 270% de incremento al presupuesto de funcionamiento. Pero hay que decir dos cosas. Primero que ese 270% que se hizo efectivo en julio... Que se logró con la gran marcha, estamos hablando de esa movilización enorme... Del 23 de abril, que fue de todo el pueblo, ¿no? Solamente de los universitarios. Sí, quizá una de las 3 marchas más importantes de los últimos 10 años, digamos, en el país, ¿no? Bueno, a partir de esa situación, el gobierno da este incremento del 270%, pero lo que quiero poner de relieve es que lo hace sobre un presupuesto del 2023, que fue aprobado el 2022. Es decir, que la base es muy baja. Exactamente, los valores de referencia de ese presupuesto son del 2023
Y fue aprobado el 2022 ese presupuesto, bien, más atrás incluso. Lo digo porque desde esa época a la fecha la inflación ha tenido picos altísimos. Pero a pesar del ajuste brutal que está aplicando el gobierno, la inflación no se detuvo. Bien, es decir, hubo, por ejemplo, en agosto la última convocatoria del gobierno para discutir salarios con los sindicatos, aplicó unilateralmente un 2% en agosto y un 3% en septiembre, pero la inflación no paró, nunca fue menos del 4,5%. En nuestra provincia, seguramente en algunos rubros, mucho más. Y si te metes, claro, en las tarifas... alquileres, la ley de alquileres que modificó la situación de los alquileres, bueno, aquí se disparó. Digamos, o sea, la base es muy baja, por lo tanto ese 270% es insuficiente, pero se mostró que la lucha masiva, digamos, sirvió para imponer algo que el gobierno no estaba dispuesto. Sí. Quizás es una de las pocas cosas que tuvo que retroceder. Sí, y vamos a un escenario en el cual la docencia universitaria a nivel nacional apuesta al 2 de octubre para volver a poner todo el sistema público de educación en las calles, para poner de relieve que la educación es un valor que esta sociedad sigue respetando, y para poner de relieve que la situación no se ha resuelto, está muy lejos de resolverse. De hecho, el anuncio del presupuesto para el año que viene, para el 2025, no es para nada auspicioso, todo lo contrario. Las estimaciones que ha hecho el SIN es que necesita una masa monetaria, la cifra ahora no la recuerdo, pero lo que está proponiendo el gobierno alcanza a la mitad de esa estimación que hace el Consejo Interior. O sea, podrían funcionar la mitad del año. O funcionar muy mal y seguir ahogando al sistema universitario y de investigación, ahogándolo al costo de perder trabajadoras y trabajadores que se van del sector porque necesitan vivir y se buscan otro salario, otros trabajos, otros lugares de Mauri, empleo. Es una pregunta personal, pero ¿cuántos años tuviste que estudiar vos para ser profesor en la universidad? Mira, una carrera de grado está prevista para 5 años. Yo no terminé en 5 años, me estiré unos años más, terminé la carrera, seguí formándome en el marco del sindicato docente de la provincia, tomé cursos, seminarios, y cuando ingresé a la universidad en el 2015, comencé un posgrado que estoy terminando. Las y los docentes exigimos la derogación de la Ley 3447, que ataca el régimen de licencias. La lucha no terminó. Sigamos organizando las escuelas en defensa de la educación pública y nuestros derechos. Aten Capital, en lucha. En la provincia de Vaca Muerta, hace 20 años que no se construye una escuela secundaria en el oeste de la capital y el gobierno crea turnos vespertinos porque no hay vacantes suficientes. Basta de presupuestar escuelas que nunca se construyen. Urgente plan de obras públicas. Plata hay. Que vaya para educación. Aten Capital, en lucha. La lucha docente logró que aumentara el refrigerio para estudiantes. En enero, el gobierno daba 56 pesos. Con la huelga, conquistamos 120 pesos en marzo y 350 pesos en septiembre. Exigimos 1.000 pesos por estudiante por día. Plata hay. Que vaya para la educación pública. Aten Capital, en lucha. Estamos en calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Búscanos en la web y en todas las redes como Aten Capital, en lucha. Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Pero quizá en la Patagonia hay un agregado, quizá está en otros lugares del país, pero en la Patagonia yo lo que veo es que muchas de las y los docentes tienen que desplazarse. Claro. No sé, en mi área, en la materia en la que trabajo, viajamos a Bariloche. Antes yo viajaba a Luis Beltrán y en paralelo a Bariloche. Porque ahora hay una carrera de historia también en Bariloche, sí, que es el CRUP, ¿no? Sí, en el Centro Regional de Bariloche. Y la carrera de historia está allá. Pero muchos docentes viven en el Bolsón y viajan a Bariloche, viven en Allen y viajan hasta aquí, hasta Neuquén, otros viven en Sipo y viajan a Fisque.
quienes viven en Neuquén y ejercen la docencia en Neuquén viajan de una escuela a otra, el viaje urbano o interurbano. Es una tarea que lleva mucho tiempo de desplazamiento, además de formarse y prepararse. Y lo digo porque el costo del transporte, el tiempo de transporte, restarle tiempo a la familia, al ocio o a lo que uno quiere dedicarle, digamos, es un tiempo que muchas veces socialmente está subestimado. Bueno, yo por supuesto que lo reivindico porque mi compromiso con el trabajo tiene que ver con esto y así lo acepté, digamos, ¿no? Pero es importante también, me parece, mostrar esa cara, esa faceta del trabajo que atraviesa todas las y los docentes. Quizá al final de la carrera, bueno, puede estar más concentrado en algún trabajo, pero bueno, es algo de la realidad. No, y la investigación también, porque lleva un montón de tiempo extra, dedicación, sí. Mucho hay que poner para llevar adelante una investigación. Entonces, esta es la situación en la que nos encontramos. El panorama es bastante patético en el sentido de la perspectiva. Sin embargo, tenemos un paro, hay actividades también. Mañana hay actividades regionales porque, digamos, estamos en la perspectiva del 2 de octubre, pero antes hay otras actividades para preparar también eso y para informar a la sociedad. Sí, esta semana tiene 3 días de actividades de visibilización hasta hoy, que hay algún ruidazo, volanteada, y mañana concretamente a mediodía hay una volanteada en el monumento con radio abierta a partir de las 12:30, y el viernes hay una conferencia de prensa a la mañana en el Consejo Superior. Allí acude el sindicato, trabajadores, estudiantes y bueno, las autoridades de la universidad. Y también el viernes a las 16 horas, desde las 16 horas en el monumento hay una actividad organizada por las y los estudiantes. Es una actividad tipo festival, va a haber música, algunos puestos. Ya hubo una en abril muy linda, con mucha participación y trabajo de las y los estudiantes, muy bien organizada. No acompañó el clima, hacía mucho frío, pero bueno, ahora quizás no Mauri, y ustedes porque bueno, ustedes entiendo que no hay un sindicato único. ¿Qué están planteando como minoría de ADUNC multicolor? ¿Cuáles son los pasos que ustedes consideran que se debería seguir en esta perspectiva? Bueno, es un objetivo muy grande de derrotar el plan de Milei, que si bien, como vos decís, tiene una continuidad, es un plan económico. Muchos gobiernos han querido pasar por encima de la universidad. Podríamos hacer acá historizar y hacer, digamos, recordar varios ministros de educación que quisieron ir contra la universidad, duraron pocos días. Parece que evidentemente, tanto como los jubilados, es un punto muy sensible el punto de la universidad, pero bueno, para eso nosotros como Aten Capital le contamos a la audiencia, reclamamos que la CGT, que todas las centrales sindicales, no solamente la CETERA, llamen a parar, porque entendemos que es responsabilidad de la sociedad de conjunto y de los sindicatos principalmente defender la universidad pública. ¿Qué acciones plantean ustedes como minoría multicolor acá en ADUNC? Bueno, nosotros hemos insistido por la construcción de un plan de lucha que pueda proyectar la organización y las acciones sindicales a lo largo del año para enfrentar el ajuste. Eso principalmente ha sido una tarea difícil porque las iniciativas de nuestro sindicato luego tienen que ser coordinadas en la federación y finalmente en un frente gremial nacional, y muchas veces no se tramita exactamente lo delibera la asamblea de tu asentamiento. Pero en parte podría decirse que ha sido una tarea como de mucho esfuerzo de las direcciones para coordinar todas esas perspectivas muy diferentes. Pero permíteme decirte que desde la multicolor, quizá a mediano plazo o a largo plazo, si se quiere, sí nos interesa politizar a las y los docentes universitarios. Sí nos interesa que las compañeras, los compañeros puedan implicarse en la realidad coyuntural de la universidad y pensar la universidad en una perspectiva de mediana duración, proyectar. Y eso supone un fuerte compromiso político, pero también fuerte movilización política. Así que de alguna manera estamos como pensando en diversas estrategias para encarar ese objetivo. Bueno, nosotros desde Aten Capital, por supuesto, vamos a estar acompañando todas las actividades. Ya hemos sacado un flyer planteando que el problema fundamental es que toda la planificación del gobierno es plata para el FMI, plata para pagar la deuda y nada para educación, ¿no? Esa es la planificación de este gobierno y eso tiene consecuencias en la universidad. Seguimos exigiendo a la CGT que pare, porque entendemos que si bien la CETERA para,
Es una responsabilidad de todas las organizaciones sindicales y la población, así lo demostró la gente saliendo a luchar. Hay que defender la universidad pública. Cuenten con nosotros, vamos a estar en las acciones que ustedes realicen. Y bueno, toda la fuerza para poder dar el veto atrás, ¿no? Para poder voltear el veto y que podamos, digamos, lograr el presupuesto que necesitan las universidades por los docentes y por el estudiantado que también la está pasando mal. Bueno, muchas gracias por esa solidaridad. Esperamos poder estar a la altura de ese acompañamiento también. Y bueno, convocamos a todas y todos los trabajadores del mundo universitario, a las y los estudiantes, para las actividades de esta semana y para el 2 de octubre, bueno, que tenemos que dar una fuerte demostración de fuerza y defender el sistema público de educación. Bueno, muy bien, estuvimos con Mauri Surasi, profesor de Historia de la Universidad Nacional del Comahue, de la minoría de ADUNC Multicolor, convocando las actividades. Y entonces, mañana ya tenemos una actividad para convocar y por supuesto nos preparamos con las familias, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con todos para participar y que la marcha del 2 de octubre sea histórica para derrotar el plan de Milei contra la universidad. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.